Bueno, sigamos. Como les contaba, el recipiente, el barómetro, consiste de un tubo que le llena de mercurio, ¿sí? O sea, el recipiente originalmente es algo así. Yo eh, tengo un recipiente con líquido, mercurio en particular, ¿sí? Y por otro lado, tengo un tubo. Y lo que hago ahora es este tubo, lo sumerjo, o sea, rápidamente, sin que caiga mercurio, lo meto acá adentro. Y me queda así. ¿Sí? Si hago eso sin que se caiga fluido, lo que va a pasar es que, lo que voy a observar es que parte del mercurio va a bajar así, va a bajar por el recipiente un poquito, se va a acomodar todo y va a quedar estático, no se va a caer el mercurio, no se va a salir del recipiente. ¿Y por qué no se sale el recipiente? Va a quedar así. ¿Por qué no se sale el recipiente? Porque una vez que está estático esto, una vez que está todo en equilibrio, o sea, yo lo doy vuelta y va a quedar así, si es mercurio. Si lo hago con agua, se va a salir. Para que pase con agua, tiene que ser una columna muy cerca de 10 metros de altura. Con un tubo con un mercurio, que tiene una densidad muy grande, alcanza con un par de centímetros, ¿sí? Entonces, lo que va a quedar dispuesto, digamos, el recipiente y el fluido así. Pero yo les dije a ustedes que en un fluido en equilibrio, ojo, un fluido en equilibrio, cuando veamos fluidos en movimiento, ya no vale más eso. Pero si está en equilibrio, todos los puntos de fluido a la misma altura tienen la misma presión. O sea que la presión en el punto A es igual a la presión en el punto B. No importa si, obviamente el fluido está conectado por acá abajo, no es que está, si estuviera cerrado el recipiente acá, no tiene por qué ser, siempre que el fluido esté conectado, esté unido. Si pasa eso, entonces la presión en el punto A es el punto B, no importa si acá hay un cacho de vidrio, ¿sí? Que se está metido dentro del recipiente, no importa, mientras esté abierto este tubo, mientras esté abierto acá abajo y que conecte los dos fluidos, las dos partes, digamos, entonces la presión en A es la presión en B, porque está a la misma altura, o a la misma profundidad, como quieran verlo. Bueno, cuánto vale la presión en A y cuánto vale la presión en B y lo igualo. Ahora bien, la presión en B es la presión de todo el fluido que está arriba. O sea, acá arriba, en la atmósfera, ahora mismo, ustedes, donde están ustedes, hay una presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Básicamente es el ρg por h, pero no es así exactamente. Pero básicamente es ese término, es el peso, tiene que ver con el peso por unidad de área de todo el fluido que está arriba de ustedes. Arriba de nosotros tenemos aire, ¿sí? Y en particular, la densidad, en realidad, del aire va disminuyendo. A medida que aumenta la altura, a, a una altura mayor, tengo menor presión porque tengo menor densidad, y por eso los aviones tienen que tener las cabinas presurizadas, digamos, porque no podemos abrir la ventana y no pasa nada. ¿Sí? Como la presión es menor, es necesario presurizar el avión, digamos, por dentro para que nuestro cuerpo no sienta la diferencia, o se intenta que no sienta la diferencia.
Pero bueno, el punto es que acá abajo, en la superficie de la Tierra, tenemos ese peso por unidad de área, que es de toda la columna de aire, desde la superficie hasta que se termina la atmósfera, de todo ese aire. Esa es la presión atmosférica. Es el peso por unidad de área de toda la columna de aire. ¿Sí? Eso es presión atmosférica. Eso es P0 acá. En el punto B es P0. Pero esa presión P0, que es la presión atmosférica, que nuevamente les digo, les repito por última vez ahora, es el peso, básicamente por unidad de área, pero es el peso de toda la columna de aire de arriba nuestro, de la presión atmosférica. Esa presión atmosférica es igual que en la presión, en el valor numérico, tiene que ser igual que en el punto A. Pero en el punto A no hay presión atmosférica, ¿por qué? Porque está cerrado por arriba el recipiente. ¿Sí? Al darlo vuelta, la presión acá arriba no es la presión atmosférica. La presión en el punto A es lo que ustedes aprendieron en el teorema de la hidrostática, que es ρ por G por H, donde ρ es la densidad de mercurio. De ρ no es del agua, es de la de mercurio, depende del fluido, en este caso es mercurio, más, si tengo algo más arriba, lo tengo que sumar. Por ejemplo, la presión que tuviera acá adentro. Si hubiera un gas acá adentro, tendría una presión. Pero como está hecho el dispositivo, la presión acá no es nada, acá no hay nada. Levemente hay una cierta presión de evaporación del mercurio, pero es como que no hay nada ahí. Hay un vacío. Y porque no entró aire. Si entró aire, obviamente tendría que tener en cuenta la presión. La idea es que no entre nada de aire para que yo no tenga en cuenta ese término porque no sabía cómo determinarlo. ¿Sí? Si no hay ningún tipo de gas, de aire, la presión ahí es cero. O sea que la presión acá afuera, en punto B, que es la presión atmosférica, básicamente es ρg por H. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo conozco la densidad de mercurio, que la puedo determinar, conozco G, y mido la altura, puedo determinar P0, que es la presión atmosférica. Este dispositivo me permite calcular la presión atmosférica, ¿sí? Midiendo una altura. ¿Bien? Bueno, veamos un poquito más acá. El manómetro. El manómetro es un dispositivo para medir la presión de un gas. Con eso mide la presión atmosférica, con el barómetro de mercurio. Ahora, ¿cómo mide la presión del gas? Por ejemplo, cuando ustedes inflan las ruedas de la bicicleta y van a una estación de servicio, ustedes lo habrán experimentado alguna vez, o si tienen algún inflador con manómetro, con un medidor de presión, van a ver que pueden determinar la presión de lo que tiene dentro, del aire. Dentro también pasa con el vehículo, obviamente con los autos. Pueden determinar la presión que tiene dentro la cámara, digamos, ¿no? Metiendo, digamos, en el pico de salida, digamos, un dispositivo, en este caso un manómetro, que consiste de la siguiente manera. Es un tubo en U. Acá, P es donde yo tengo el gas, por ejemplo, el aire de la cámara, de la bicicleta, es el gas, el aire que yo tengo adentro, la presión. Y yo quiero medir cuál es la presión de ese gas sin sacar el gas. Entonces lo conecto con un dispositivo en U, forma de U, que tiene un líquido, abierto a la presión atmosférica. Yo quiero determinar la presión P del gas. Si yo conecto ese dispositivo a la presión al gas rápidamente y espero que alcance el equilibrio, o sea que no se mueva el fluido, que quede estático, nuevamente, todo en un fluido estático. Todos los puntos a la misma altura tienen la misma presión, o sea que la presión del lado izquierdo en el punto A tiene que ser igual a la presión en el punto B, a la misma altura. ¿Sí? Que es la que está acá. La presión en A es la presión del gas. Es la presión que tiene el gas. Acá no hay fluido y no hay atmósfera porque está todo cerrado. La única manera de que haya atmósfera es que esté abierto. Y lo mismo acá. Si yo agarro el barómetro y le rompo la parte de arriba, en realidad lo que va a pasar es que todo el mercurio va a caer y va a quedar toda a la misma altura. Pero en principio, si yo lo abro, acá arriba, tendría la presión atmosférica. ¿Bien? Si no, no hay forma, no tengo presión atmosférica. Bueno, lo mismo acá, el gas este está encerrado, no está abierto en la atmósfera, o sea que no hay presión atmosférica acá, por más que esté en la Tierra.
tampoco hay peso de nada porque el gas tiene una densidad muy baja en general, entonces no tiene el término Rosque por la altura, no aporta nada. Básicamente, en el punto A, la que tengo yo es la presión del gas, P. Ahora miro y lo igualo a la presión en el punto B. La presión en el punto B es lo que ustedes ya vieron. Rho por G por H, este es H, Rho G por H, más la presión, si está abierto la atmósfera, la presión atmosférica, o sea, P0. O sea que la presión del gas es, si yo medí, de alguna manera conozco la presión atmosférica y mido la altura, conozco la presión del gas. Así escrito, P igual a P0 más Rho G por H, P0 más Rho G por H, se llama presión absoluta del gas. La presión absoluta. Si yo quiero saber la presión que se llama manométrica del gas, básicamente la presión manométrica es la presión menos la presión atmosférica. Es la presión intrínseca, vamos a decir, del gas, que es Rho G por H. La presión total es la total que yo mido sumando la presión atmosférica. La presión manométrica es la presión del gas, la presión absoluta menos la atmosférica. Eso se llama presión manométrica de un gas. Y que en este dispositivo se mide como Rho G por H, que es lo que mide cuando ustedes, digamos, van a estación de servicio y miden, digamos, la presión adentro de la cámara de la rueda. Por último, lo que les voy a contar hoy, lo último, es el principio de Arquímedes. Y es lo que yo había contado al principio de la clase, ¿no? ¿Por qué? Vuelvo para atrás un poquito. Esto que está acá. ¿Cómo puede ser que la persona esta pueda flotar tanto? ¿Sí? Porque uno obviamente sabe que uno puede nadar, puede flotar hacia la plancha en el agua y puede mantenerse en equilibrio. Pero esta persona está tremendamente flotando acá. Está sentada casi arriba del agua. ¿Cómo puede ser? Bueno, esto se ve a un principio. Bueno, acá les cuento un poco la idea, digamos, les he contado un poquito la idea de una leyenda que el rey Nerón II de Siracusa había encargado a un febre confeccionar una corona de oro. Una corona de oro para fabricarle entre un lingote de oro a la persona. Lingote de oro puro para que le haga la corona. Y bueno, él comprobó, una leyenda obviamente, que la corona pesaba exactamente lo mismo que el lingote de oro. O sea, para saber que no se robó oro, que el peso de la corona es el mismo peso que la del lingote de oro. Si obviamente la corona pesaba menos, significa que parte del oro no lo usó y se lo quedó. Se lo robó. Pero bueno, quedaron dudas, digamos, si de la honradez del artesano, para ver si efectivamente hubiera usado todo el oro para hacer la corona. Para averiguar si efectivamente era todo de oro sin romper la corona, porque si la única manera en principio de saber que es todo de oro es derretir la corona y ver si te queda armado un lingote de oro. Para no hacer eso, encargó a Arquímedes, que era el mejor de los matemáticos griegos de su época, que le propuso que determinara si el artista había engañado, si había utilizado otro material que no era oro para determinar sin fundirla, digamos, si era todo de oro o no. Bueno, el tema es que él ideó una manera que es, bueno, él se metió en la leyenda, cuenta, ¿no? Que él se metió en la bañera y se dio cuenta que si se metía en la bañera con agua, se desplazaba cierta agua fuera de la bañera. Se le ocurrió determinar cómo, eso se le dio como la idea de cómo poder determinar si el material que estaba compuesto en la corona era o no de oro. Bueno, para eso vamos a entender un poco este concepto, que es, imagínense ustedes, no sé si alguna vez también intentaron hacerlo, lo pueden hacer ahora en la pileta del agua, la pileta de la cocina, en el baño. Si ustedes quieren empujar, por ejemplo, una pelota o un globo adentro de agua, en un recipiente, digamos, si es una pileta grande, es mucho más fácil de verlo. Bueno, en general es extremadamente difícil, ¿sí? Meterlo dentro del agua. ¿Por qué? Porque si yo aplico una fuerza hacia abajo sobre la pelota,
no es tan difícil. Bueno, evidentemente hay una fuerza hacia arriba que trata de equilibrar al principio, que se opone, mejor dicho, no se trata de equilibrar, se opone a la fuerza que yo le hago. Obviamente si yo hago mucha fuerza, voy a lograr meter la pelota dentro del agua, pero ustedes, si no lo hicieron nunca, se pueden imaginar que es difícil meter. La pelota va a intentar salir a la superficie. Esa fuerza que aparece cuando yo quiero meter, por ejemplo, la pelota de agua adentro del, del fluido, del agua, se llama empuje. Esa fuerza que aparece. Y el punto es que esa fuerza que aparece, ese empuje que aparece cuando yo meto un objeto, básicamente es eso, cuando yo meto un objeto en un fluido, en reposo, aparece ese empuje. Ese empuje tiene un valor. Ese valor es tal que el valor del empuje, que yo represento con la letra E acá, el valor de ese empuje, de esa fuerza que aparece, es igual al peso del volumen, o sea, lo que pesa este volumen, pero no de la pelota, sino del líquido desplazado. O sea, cuando yo agarro y meto una pelota, la pelota no pesa nada, pesa algunos cientos de gramos, porque es puro aire. Pero tiene un volumen, B. Cuando yo la meto en agua, lo que pasa, por ejemplo, acá en la bañera, ¿no? Cuando ustedes meten la mano dentro de un vaso con agua, lo que van a ver es que cuando meten la mano adentro de un vaso con agua, se derrama el agua por el vaso, ¿sí? Se desplaza ese líquido. Si su mano tiene un volumen B, ¿sí? Y meten la mano dentro de un vaso con agua, el volumen B ese lo que hace es desplazar, o sea, desplaza porque no puede ocupar el mismo espacio el agua y su mano. Entonces, la mano ocupa el espacio físico, el espacio, en 3 dimensiones, el espacio que estaba ocupado antes por agua. ¿Y qué pasó con el agua? El agua se fue, se desplazó por el vaso. ¿Sí? Entonces, lo que se dice es que la mano desplazó cierto volumen, es esa agua derramada. Acá ocurre lo mismo. Cuando yo meto la pelota dentro del agua, esa agua que estaba ahí no está más, porque está la pelota ahora. Entonces, desplazó cierto volumen de agua. Ese volumen es el agua desplazada por la pelota, cuando yo metí la pelota dentro del mar, por ejemplo. ¿Sí? Ahora bien, volviendo. El volumen es el volumen de la pelota. Ahora, la pelota no pesa nada. Sin embargo, a mí me cuesta una fuerza muy grande. Bueno, el empuje, esa fuerza, es igual al peso de ese volumen desplazado, o sea, el volumen de la pelota, pero el peso del agua, del fluido. Es el peso del fluido desplazado por el objeto. O sea que si yo metí toda la pelota adentro del agua, la fuerza es la magnitud, la sentido es en vertical hacia arriba. Pero el empuje es igual al volumen del agua desplazada. No el volumen, no el peso de la pelota, sino el peso del agua desplazada. ¿Sí? Vamos a verlo acá, más fácil. Nuevamente, agarramos el empuje, nuevamente, es una fuerza vertical por el objeto. Si yo me sumerjo un objeto adentro de agua, lo que voy a ver es que aparece una fuerza, siempre vertical. Así que tiende a llevarlo hacia arriba. Ahora bien, la fuerza, perdón, el empuje, entonces vamos a ver acá, vamos a hacer las cuentitas para que me puedan seguir con la idea. ¿Sí? Yo tengo acá este recipiente y yo sé que el empuje es la fuerza neta hacia arriba. ¿Sí? O sea, sobre este objeto que está acá, sobre este cubo, tengo una fuerza. Porque ustedes acuérdense, yo les dije, no tengo una presión, tengo una fuerza hacia abajo y la fuerza hacia arriba. Pero
El empuje es una fuerza que es igual a la fuerza 2 menos la fuerza 1. ¿Sí? Y esto es igual a qué cosa, el empuje. F2 es la presión 2, ¿sí? Presión 2 por el área 2, o el área vamos a decir, por esa expresión por área, menos fuerza 1 expresión por área. ¿Sí? El empuje es la diferencia, es F2 hacia arriba menos F1 hacia abajo. Obviamente tiene que ser positivo esto, si no, el empuje sería hacia abajo, no puede ser. Pero acá me queda entonces que esto es P2, presión 2 abajo, menos presión 1 por el área. Pero ustedes del teorema general de la electrostática saben que la presión acá abajo es igual a ¿qué? A ρ del líquido. A ver si me sale líquido. Por G por H más la presión acá arriba. Acá arriba. La presión acá abajo es, la presión acá abajo es ρg por H más la presión arriba. O sea que P2 menos P1 básicamente es la densidad del líquido por G por H. Y ahora eso lo uso acá. Entonces me queda que el empuje, con todas estas ideas, me queda que el empuje es P2 menos P1, o sea, ρ del líquido por G por H, que es lo que puse recién, por el área que está acá. Pero el área, H por área, altura por área, es el volumen. O sea que básicamente esto es. El empuje es el ρ del líquido por G por el volumen desplazado. Volumen por densidad es peso, y por G, por masa, y por G es peso. O sea que básicamente el empuje es el peso, pero fíjense no del recipiente, no de lo que esté metido acá adentro, sino del líquido desplazado. Es, yo meto un objeto adentro del agua y le empuje es el peso, la magnitud, no la fuerza, no el vector, sino la magnitud del empuje es igual a lo que pesa el fluido desplazado. El volumen que yo metí adentro del agua, eso lo calculo ahora como si fuera el volumen del líquido, lo multiplico por la densidad del líquido donde metí el objeto, y ese peso del líquido desplazado es el empuje. Por eso, si yo meto una pelota que tiene un volumen muy grande, adentro del agua, ¿cuánto va a ser el peso? Imagínense que meto una pelota de playa, una pelota que es gigante. ¿Sí? Una pelota. Adentro del agua, lo que pesa esa pelota, pero de agua, es mucho. No es lo mismo lo que pesa la pelota de aire. La pelota de aire no pesa nada, pero la pelota de agua tiene un peso muy grande. Por eso esa fuerza es grande cuando yo quiero meter la pelota dentro del agua. ¿Sí? Porque el peso del volumen desplazado en agua es muy grande. ¿Sí? Obviamente, que haya un empuje no quiere decir que todo va a flotar. Si yo meto adentro de un recipiente con agua un pedazo de madera, que tiene un peso chiquito, ¿por qué? Porque aparece el empuje, obviamente, pero también está el peso de la gravedad. La fuerza-peso. Si el peso es más grande que el empuje, si meto una bolita de plomo adentro de un recipiente con agua, el peso del plomo es muy grande, el empuje es el volumen del agua, el peso del volumen del agua, no va a cambiar nunca eso. El empuje por ahí es menor, entonces
trocito de material que está dentro del agua cae al fondo. Pero si le pongo algo que es liviano, un pedazo de madera, un pedazo de telgopor, sube. Porque el peso es chiquito comparado con el empuje. ¿Sí? Bueno, acá el último ya está, terminé. Es un ejemplo. Dice, por ejemplo, una estatua de oro, ¿sí? De oro sólido de 15 kilogramos de peso está siendo levantada de un barco hundido. ¿Sí? O sea, tengo una estatua de oro sólido de 15 kilogramos y la levanto con un cable. ¿Qué tensión hay que en el cable de la grúa cuando la estatua está en reposo? Totalmente sumergida o fuera del agua. O sea, básicamente es así, ¿no? Yo tengo así. Yo tengo una grúa y tengo una estatua de oro. Y la pregunta es, ¿cuál es la tensión del cable que sufre el cable? Tensión esta. Bueno, esta es la tensión sobre la estatua, ¿no? Pero básicamente sería eso. ¿Cuál es la tensión del cable? Si la estatua está completamente sumergida en el fondo del agua, del océano, digamos. Esperen que casi no me va a quedar. Si está acá o si está fuera del agua. ¿Y cuál es la tensión del cable? ¿Es mayor o menor? Si son iguales, si la estatua está sumergida o está fuera de la tensión, ¿son iguales o no son iguales? Ese sería el ejercicio que está acá. Sumando T'. ¿Son iguales o no son iguales? Entonces acá ya eché la cuenta. Tengo la densidad del agua, obviamente, ustedes, con lo que yo les conté recién, ustedes dicen, bueno, pero espera, si yo tengo afuera del agua, a ver, ya, a mí me dijeron que la tensión es igual. Pensemos lo siguiente, si está fuera del agua, del lado derecho de la pantalla, ustedes saben que la tensión la pueden sacar ustedes. Dicen, sumatoria de fuerzas, eso es fácil, dicen. Sumatoria de fuerzas del I vale 0, tensión menos el peso igual a 0 sobre la estatua. El peso de la estatua la conozco, o sea que la tensión es igual al peso. El valor de la tensión es igual al peso. 15 kilogramos por G, casi 150 newtons. Pero, cuando está sumergida, yo les dije recién, que si está sumergida una estatua en un objeto en agua, aparece una fuerza que es el empuje. Siempre que meta un objeto adentro de un fluido, aparece un empuje. Y ese empuje está metido va a ser siempre hacia arriba, no puede ser hacia abajo. Siempre que meta algo que tiene un volumen en un fluido, aparece el empuje. O sea que acá, cuando está colgado el objeto, acá yo tengo además, acá lo voy a dibujar, está el peso. Ese es el peso. Acá también está el mismo peso, no pesa menos la estatua. La estatua pesa igual. 15 kilogramos por G. Pero además, como está metido en el fluido, aparece otra fuerza, que es el empuje. ¿Sí? Que antes no estaba. Cuando la tengo fuera del agua no aparece el empuje, pero cuando está dentro del agua sí. Y ese empuje, fíjense que de alguna manera, hablando mal y pronto, el empuje de alguna manera contrarresta el peso. Es como que pesara menos. ¿Sí? El peso es siempre el mismo, no va a cambiar el peso, es masa por G. Pero tener una fuerza E hacia arriba es como si pesara menos. Y efectivamente, si está sumergida, aparece la tensión, acá la ecuación A, tensión más el empuje hacia arriba, menos el peso. ¿Sí? Y acá les calculo, bueno, la tensión la quiero determinar. El empuje es el volumen del agua, el volumen de la estatua, ¿sí? El volumen de la estatua, que es masa debido a densidad del oro. ¿Sí? Es el volumen.
masa sobre densidad. ¿Se acuerdan? Yo le dije que la masa es ρ por B, o la densidad es M sobre B, y espejo el volumen, y me queda que el volumen de la estatua es la masa de la estatua dividido la densidad del oro. O sea que el empuje es ese volumen de la estatua multiplicado porque si está en agua es la densidad del agua. O sea, es el volumen de la estatua en el agua, el peso del volumen de la estatua. Volumen del líquido, ¿por qué? Por el volumen de la estatua. Ese es el empuje. El peso es mg, o sea que hago la cuenta y obviamente fíjense que me queda que la tensión básicamente, de acá se ve, ¿no? Es mg menos E. O sea que si E es no nulo porque tengo un valor del empuje porque está metido en agua, mg menos E es menor que mg, o sea que básicamente la tensión va a ser 139, un poquito menos que el peso. Si la tengo afuera, si la tengo, digamos, fuera del agua, que es, bueno, acá tengo el empuje del aire, que no es nada, básicamente, la tensión es básicamente el peso. O sea que, sumergida en agua, tengo además la fuerza que es el empuje, tengo el empuje que es la fuerza que hace el fluido sobre el objeto. Si la tengo fuera del líquido, la tensión es mayor. ¿Sí? ¿Se entendió esta última parte? O sea, básicamente es eso, ¿no? Siempre que yo tenga un objeto sumergido en un fluido, aparece el empuje. ¿Y el empuje es igual a qué? Es igual al peso el líquido. El peso, teniendo en cuenta como si fuera líquido, el peso del volumen desplazado por el líquido. ¿Sí? Bueno, en la clase que viene vamos a continuar un poquito más con fluidos y vamos a ver los fluidos en movimiento. ¿Sí? Ya, espero que hayan podido seguir la teoría. Digamos. Esto explica, ¿no? Esto que está acá, para cerrar, antes que se vayan, explica por qué la persona que estaba acá, ¿no? La persona que estaba acá está flotando. ¿Por qué está flotando la persona que está acá? Y con esto termino de cerrar. Porque bueno, sobre esa persona yo tengo sumatoria de fuerzas en I igual a 0. ¿Sí? Y tengo el empuje hacia arriba menos el peso hacia abajo, mg, igual a 0. ¿Sí? Lo que ocurre es que la densidad del líquido del agua, que aparecería acá en el empuje, es mayor que la del agua. Y nosotros somos prácticamente agua. Porque esto básicamente sería ρ de la persona por el volumen de la persona por G. Y el empuje es lo que está sumergido, que no es todo el volumen de la persona, pero es el ρ del líquido, del mar, digamos. ¿Por qué? Por el volumen sumergido, que no tiene por qué ser el mismo que está acá, porque fíjense que hay parte de la persona que está afuera del objeto. La es B'. Pero como el volumen del líquido es tan grande, es mucho más grande que el volumen de la persona, vamos a decir en promedio, del agua, como esto es más grande y esto vale 0, significa que el volumen es menor. Si este número es muy grandote, el volumen del líquido es muy grande porque la densidad del agua es muy grande, fíjense, lo que tiene que ocurrir a un dado volumen es que B' sea más chiquitito. Si esto es igual a esto, y del lado izquierdo, o sea, si yo tengo volumen del líquido por B' es igual a la densidad de la persona por B. O sea que básicamente me queda aquí. Que B' es igual a ρ de la persona, volumen de la persona real, dividido B'. Perdón, dividido ρ del líquido. Si el ρ del líquido es más grande que el volumen del ρ de la persona, si la densidad del líquido es muy grande, el volumen, este B' es chiquitito, porque estoy dividiendo. O sea que B' sumergido es menor, por eso flota la persona. El volumen sumergido tiene que ser menor para que se compensen las fuerzas.
Eso consecuencia básicamente del empuje. Aparece el empuje y la densidad del líquido que estaba en el mar es muy grande. Bueno, espero que hayan podido seguir y ahora en un rato continúan con la práctica. ¿Sí? Cualquier cosa, seguimos por el Classroom. Nos estamos viendo, no sé si tienen preguntas, y si no nos despedimos. Sí, a ver qué pregunta. Me hacen una pregunta de la facultad. No sé si la puedo responder, pero adelante. ¿Qué pregunta es? No, no, no. Las clases no van a volver, o sea, lo que hasta donde yo sé, el segundo módulo ya lo estamos ejecutando. Y se termina me quedan 6 clases. Perdón, 7 clases. Ah, segundo semestre. Segundo semestre es probable que no sea eh, presencial también. Hay muchas chances que no vuelvan las clases presenciales. Quizás por ahí cambia un poco la situación, el panorama, y en alguna parte vuelvan a ser presenciales. Pero con muchos recaudos, con el distanciamiento social y todo eso, porque no creo que vuelvan así como fueron en el principio del año. Yo entiendo que el segundo módulo, el segundo semestre va a empezar virtual, y dependiendo de cómo venga la situación, puede ser que en algún momento sea presencial, pero seguro que no va a ser desde el primer momento. Sí, porque esto empieza ahora en septiembre. Segundo módulo, el segundo semestre va a empezar en septiembre, mediados de septiembre, en octubre. Así que no hay esperanzas de volver a ser presencial, por lo menos no por ahora. Quizás con el correr de las semanas cambie un poco. Yo dudo mucho que empiece desde el primer momento presencial. Por ahí empieza virtual y después eventualmente se hace presencial. Ah, una cosa, los laboratorios. Va a haber un laboratorio que yo les voy a pasar, que se va a hacer antes del receso invernal, que van a hacer en grupo. Va a ser una experiencia muy sencilla, muy sencilla. Todavía no está definida, no la tengo yo todavía. Va a ser una experiencia muy sencilla que van a poder realizar en sus casas, con lo que tengan ahí a mano, y tienen que hacerlo en grupo. Van a hacerlo en grupos de algunas personas, y me tienen que entregar un informe, o entregar la JTP, digamos un informe básico, utilizando algunos conceptos, ¿sí? Podría llegar a ser los mismos grupos, no lo sé. No lo tenemos todavía armado porque todavía me acaban de pasar esta información. Pero van a ser un laboratorio. Un único laboratorio donde tienen que entregar un informe muy sencillo y que los vamos a ayudar, obviamente, para que lo puedan hacer a distancia, digamos. Sí, eso cuando yo tenga más noticias se las comunico. Después los grupos vemos, sí, por ahí pueden ser los mismos grupos que yo tenía armados, no lo sé. Eh, Así que nada, eso nomás. Bueno, nos vemos y que anden bien. Nos vemos la semana que viene nosotros, igual seguimos por la práctica. Porque, claro. Chao, chao, nos vemos.